Tutieu les envía un saludo afectuoso a todos los espectadores. Desde lo más profundo de su corazón, Tutieu les desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y las mejores bendiciones. Hoy vamos a presenciar un momento conmovedor entre la señora Lan Tutu y el viejo pescador, cuando un doloroso malentendido finalmente comienza a resolverse. Se revela una verdad sobre el ADN. Las viejas heridas resurgen y un sencillo almuerzo en la casa de bambú se convierte en el lugar donde los corazones dicen más que los rumores. ¿Podrá Tutu volver a confiar? ¿Podrá la señora Lan reparar el daño que sus dudas causaron? ¿Y el viejo pescador podrá admitir su error sin perder la oportunidad de protegerlos adecuadamente? Estén atentos, no aparten la vista de la pantalla porque lo que sucederá a continuación los sorprenderá. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, ya que los eventos futuros serán aún más emocionantes. El sobre estaba sobre la mesa de madera como un desafío tan frágil como el papel. La verdad pesada. La luz del sol se filtraba a través de las paredes de bambú, creando sombras difusas sobre la mesa, como si toda la tarde quisiera que todo fuera revelado. No había oscuridad ni ocultamiento, solo 3 personas de pie en una pequeña casa de bambú, donde el aire aún olía a arroz y pescado guisado con un toque de miedo. Tutu no tocó el sobre. Su dedo permaneció suspendido, luego se encogió en su palma. Ya había visto un solo resultado antes y lo había vivido transformando su nombre en un rumor, su rostro en una pregunta. No estaba segura de poder soportar otra hoja de papel. La señora Lan se sentó cerca del sobre, una mano descansando cerca como si fuera una guardiana. Hoy no llevaba el atuendo de la mujer de la casa de 2 pisos, sin bordes afilados, sin poder, solo una madre con los ojos cansados, agotada por haber perdido el sueño por las dudas. En la puerta, el viejo pescador estaba de pie con los hombros rígidos, el sombrero en la mano, sus dedos gruesos apretando la correa de la bolsa, como si fuera lo único que lo mantenía de no derraparse. La voz de la señora Lan sonó suave. Controlada. Demasiado controlada. Tutu, ya no tienes que tener miedo. Mamá ya lo leyó. La garganta de Tutu se cerró. ¿Por qué entonces sentía como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración? Nadie respondió de inmediato. El suelo de bambú crujió cuando el viejo pescador se movió, como si incluso la casa estuviera preocupada. Unas horas antes, el mismo suelo de bambú había estado fresco bajo los pies descalzos de Tutu mientras cocinaba. El sol ya estaba en lo alto, demasiado brillante pero suave, como si no quisiera quemar lo que ya estaba herido. Ella ató su cabello con una simple cuerda, lavó las verduras, revisó el arroz, revolvió la sopa tratando de construir paz a partir de las cosas simples. Entonces, la señora Lan se acercó a la entrada del patio con una pequeña canasta de tomates y pescado seco, parada a medio camino entre el sol y la sombra, como si no supiera en cuál de los dos pertenecía. Tutu había dicho que su madre se sentía tan fuerte que si se iba la haría pedazos. La señora Lan tragó saliva, su mirada se desvió a lo lejos. Cuando escuchó ese nombre, ¿puedo comer contigo hoy? Tutu asintió, demasiado cautelosa para creer en su propia esperanza. Y luego llegaron los pasos pesados. El viejo pescador familiar inevitable. Ahora en el presente, la señora Lan se giró hacia él. La suavidad se había convertido en algo más afilado. «Te culpé», dijo su voz temblando bajo la calma. «Te culpé por confundirme, por hacerme dudar de mi hija». La mirada del viejo pescador se inclinó hacia el suelo. «Usted tiene derecho a hacerlo». «Entonces díganos», instó ella. «Dígale a ella. Dime a mí, ¿por qué dijiste que era su padre?» El corazón de Tutu latió fuerte, como si la estuviera alertando.
Miró al hombre el que una vez le había salvado la vida y luego casi le arrebata algo que le pertenecía con una mentira. El viejo pescador respiró profundamente como si estuviera a punto de levantar algo pesado de su pecho. Lo hice porque tenía miedo, admitió. Tutu parpadeó. ¿Miedo de qué? Miedo a los extraños, dijo. Y su voz era simple, sin dramatismo, sin héroes, solo vieja y sincera. He vivido lo suficiente como para darme cuenta de algunas cosas. Las personas que siempre hacen demasiadas preguntas, esos ojos que miden un lugar como si estuvieran grabándolo. Los dedos de la señora Lan se apretaron cerca del sobre. ¿Qué vio usted? Una moto pasó 2 veces, dijo. Un hombre cerca de la carretera preguntó por la chica en la casa de bambú. No es tu nombre, solo eres tú. El calor del mediodía de repente se volvió frágil. La piel de Tutu se erizó. Debiste haberme dicho, dijo la señora Lan. Las palabras salieron más afiladas de lo que pensaba. Debí haberlo dicho. Él asintió, su espalda se encorvó de vergüenza. Pero no sabía en quién confiar, y no quería arrastrarla a más miedos. La voz de Tutu se cortó. Entonces te convertiste en mi miedo. El viejo pescador se sobresaltó como si esas palabras lo hubieran tocado. Asintió una vez dolorido. Sí. Su mirada se iluminó y por un momento dejó de parecer un hombre mayor, terco, y más como alguien que suplicaba no ser odiado. Pensé que si decía que tú eras mi hija, la gente vacilaría. En los pueblos los extraños se apartan cuando una chica tiene padre. Dejan de preguntar, dejan de acosar. Los dientes de la señora Lan castañaron de rabia, luchando contra la tristeza. ¿Y no pensaste en cómo el hacer de su identidad un campo de batalla le afectaría? Me dije a mí mismo que solo era temporal, susurró él. Me dije que la estaba protegiendo, no quitándole algo. La habitación quedó en silencio. La olla en la estufa hizo un pequeño clic cuando el vapor presionó la tapa, recordándoles que la vida sigue aunque el corazón aún esté congelado. La señora Lan respiró profundamente, sus dedos golpeando suavemente el sobre, tratándose de calmar. Uri había vuelto a hacer la prueba. Ella dijo que él no lo hizo por dramatismo. Lo hizo porque vio lo que eso le estaba causando a ella. Tutu tragó el nombre de Uri como si fuera una mano firme que entraba en una habitación desordenada sin estar presente. La señora Lan empujó el sobre hacia Tutu sin presionar, solo como una sugerencia. Tutu lo miró fijamente. Luego, con dedos temblorosos, lo abrió. Una hoja de papel, un lenguaje frío, firme, con nombres, con números, una verdad que no se preocupaba por lo doloroso que era leerla. Sus ojos bajaron por las palabras y algo en ella se aflojó tan repentinamente que casi no podía respirar. Su visión se nubló, no porque no entendiera, sino porque lo entendió. La señora Lan no era solo una posibilidad, ella era su madre. Los labios de Tutu temblaron. Es cierto. Las lágrimas de la señora Lan brotaron y ella asintió. Sí. El viejo pescador cerró los ojos. Una sensación de alivio y arrepentimiento se entrelazaron como una cuerda. Tutu dejó el papel sobre la mesa. Sus manos seguían temblando. No sonrió. Ella no celebró. El dolor aún era demasiado reciente para pretender que pudiera convertirse en alegría en un solo segundo. Luego susurró: si mamá es mi madre, ¿por qué siento que podría perderla tan fácilmente? La señora Lan se acercó lentamente, con cuidado, como si se acercara a un pájaro herido. Porque soy débil, suspiró. Porque dejé que el miedo hablara más fuerte que el amor. Su voz se quebró. Tuve miedo. Pensé que prepararme para lo peor sería menos doloroso. No me di cuenta de que ya te había herido antes. Los ojos de Tutu se calentaron. Se dio vuelta rápidamente, avergonzada por las lágrimas. El viejo pescador carraspeó temblando. Lo siento, Tutu.
Nunca quise quitarte a tu madre. Solo quería asegurarme de que nadie te sacara de este mundo. Tutu lo miró en silencio por un largo rato. Tú me salvaste una vez, dijo con cautela, y no lo olvidaré. Una chispa de esperanza apareció en su rostro. Pero no puedes protegerme mintiendo sobre quién soy. Tutu continuó ahora más decidida. Nunca más. Los hombros del viejo pescador se hundieron. Asintió. No lo haré. La señora Lan exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. Su mirada pasó por la estufa por la olla de arroz. Tutu parpadeó sorprendida como si recordara que el mundo aún era real. El arroz ya está listo. Empezaron a servir la comida sobre la mesa. Comidas simples, tazones de arroz caliente, la luz del sol iluminando todo como si todo a su alrededor se calentara. La señora Lan levantó los palillos, se detuvo, miró a Tutu como si estuviera pidiendo permiso para ser madre una vez más. «¡Puedo!», susurró. La garganta de Tutu se cerró. Asintió una vez. La señora Lan puso un trozo de pescado en el tazón de Tutu. Sus manos finalmente dejaron de temblar. Tutu lo miró como una disculpa, una promesa, un comienzo frágil. Luego, en el medio de un sollozo y un suspiro, finalmente dijo la palabra que había estado atrapada en su corazón durante tanto tiempo. «Mamá». La palabra «mamá» no podía arreglar todo, pero cambió el ambiente. El rostro de la señora Lan se apretó como si estuviera luchando por no romperse en la mesa. Extendió la mano como si quisiera tomar la mano de Tutu. Luego se detuvo a medio camino, temerosa de que incluso el afecto pudiera convertirse en una presión, después de todas las dudas que había derramado sobre esta casa. Así que hizo lo único que sabía hacer para no herirla otra vez. La sirvió. El viejo pescador se sentó más lentamente de lo normal, como si la silla de bambú pudiera acusarlo. Su mirada seguía baja, no porque no le importara, sino porque finalmente entendió el precio de una palabra dicha sin pensar. Afuera, el mediodía mantenía el patio de la casa bajo una luz clara y sincera. Un gallo cantaba a lo lejos. Las hojas crujían suavemente. Todo era tranquilo y normal, como si la naturaleza estuviera afirmando: come, respira, vive. Tutu levantó los palillos, comió un pequeño bocado de arroz, luego otro. La sensación de calidez se extendió por su estómago, y en un momento odiaba que su cuerpo aceptara el consuelo tan rápidamente, mientras su corazón aún permanecía alerta. La señora Lan la miraba masticar como si estuviera presenciando un milagro que no merecía recibir. «¿Está bien?», preguntó la señora Lan, su voz apenas audible. Tutu asintió. «Está rico», el viejo pescador carraspeó. «La comida de ella siempre está buena». Tutu lo miró, una mezcla de advertencia y suavidad. «No actúes como si merecieras un cumplido». Él sonrió levemente, disculpándose. «No lo soy. Solo digo la verdad». El silencio ahora se sentía diferente. No era tenso como una amenaza, sino cauteloso, como si alguien estuviera sosteniendo un cuenco demasiado lleno. La señora Lan miró su cuenco y luego habló como si hubiera estado esperando este momento durante días. «Cuando escuché por primera vez tus palabras», dijo a el viejo pescador, «no solo dudé de Tutu, dudé de mí misma. Comencé a preguntarme, ¿cómo puedo ser su madre si no reconozco lo que tú reconoces?» Los dedos del viejo pescador apretaron los palillos. «Tú eres su madre porque la amas, no porque puedas recitar cada detalle de su cuerpo como una grabación». Los ojos de la señora Lan brillaron. «Entonces, ¿por qué mencionaste la cicatriz? ¿Por qué lo hiciste parecer una prueba de que yo estaba equivocada? La nuez de Adán de él se movió al tragar. Porque traté de parecer convincente, y esa fue la parte más fea. Usé algo íntimo para construir una mentira». Tutu dejó los palillos sobre la mesa con cuidado. «Podrías haber pedido ayuda. Podrías habernos advertido sin convertir mi vida en un rumor». «Lo sé», dijo él.
Su voz se quebró y la obstinación en él finalmente se rompió. Elegí mal porque soy vieja, orgullosa y temerosa. Lo siento. La disculpa no fue dramática. No vino acompañada de lágrimas ni grandes gestos. Llegó con vergüenza. Y de alguna manera eso la hizo más pesada. Tutu miró hacia la mesa, luego lentamente, muy lentamente, volvió a levantar los palillos. No te perdono solo porque pidas perdón. Sus ojos se alzaron temblando como si ya estuviera preparado para lo peor. Pero ella continuó, su voz más suave. Creo que me salvaste por una razón. Creo que no querías hacerme daño. La señora Lan dejó escapar un suspiro tembloroso. Se inclinó hacia adelante, las manos juntas como si estuviera rezando. Tutu no la miró de inmediato. «¿Y tú?», dijo finalmente, volviendo la mirada hacia ella. «Tú creíste una mentira antes que creerte a ti misma». El rostro de la señora Lan se contrajo. «Lo sé», susurró. «Me odio por eso». «No quiero que te odies a ti misma», dijo Tutu. Y su voz la sorprendió porque sonó como la chica que solía ser. La chica que aún deseaba el calor de una madre sin temer perderlo. Solo... necesito que dejes de ver el amor como algo que puede ser anulado por una sola palabra. Las lágrimas de la señora Lan cayeron en silencio. Tienes razón. Sacó una pequeña bolsa de tela simple atada con una cuerda de su bolso. La puso sobre la mesa sin presionar a Tutu para que la tomara. «Traje algo», dijo. «No es dinero, ni joyas, ni nada que parezca una compensación». Sus labios temblaron. «Solo es un pañuelo que usaba cuando era joven. Está viejo. Es simple, pero es mío». Tutu lo miró fijamente. Este gesto era humilde, casi tímido. No decía, «soy rica». Susurraba, «soy tu madre y soy una persona común». Tutu tocó suavemente la tela. «¿Por qué traer esto?». La señora Lan tragó saliva. «Porque durante mucho tiempo olvidé cómo mostrar amor sin controlarlo. Pensé que preocuparse significaba gestionar. Proteger significaba decidir». Miró al viejo pescador, luego volvió a mirar a Tutu. «Hoy quiero hacer algo diferente. Quiero aparecer como tu madre, no como una juez». Los ojos de Tutu se calentaron de nuevo. Ella odiaba la sensación de querer quedarse atrapada en esas palabras para siempre. El viejo pescador se movió en su silla. «Si me lo permite», dijo con cuidado, «también quiero aclarar algo». La señora Lan levantó la mirada cautelosa, pero aún escuchando. Él respiró profundamente. «No soy su padre, nunca lo fui y nunca lo seré». Los hombros de Tutu se relajaron un poco. «Y no volveré a declarar eso», continuó él ahora con una voz más firme. «Si quiero protegerla, lo haré de forma sincera, como un vecino, como la persona que una vez la sacó del agua, como alguien que le debe toda una vida de respeto». Los ojos de la señora Lan se entrecerraron. «¿Y cómo se ve eso?». «Se ve como vigilar el camino», respondió él. «Se ve como advertirte cuando algo no está bien. Se ve como enseñarle lo que sé sin herir su corazón». Tutu lo miró, luego dijo, «Y se ve como preguntar primero». Él asintió. «Sí, preguntar primero». Un silencio más, pero esta vez con calidez. La señora Lan levantó su tazón, sus manos todavía temblorosas. «Tutu, ¿puedo decir algo egoísta?». Tutu asintió una vez. «Quiero quedarme un poco más hoy», dijo la señora Lan. «No para interrogarte, no para arreglar todo en una tarde, solo para sentarme contigo en la misma habitación y recordar lo que se siente pertenecer». La garganta de Tutu se apretó. Miró la luz del sol, la humedad y la mesa sencilla. Luego dijo suavemente, «Puedes quedarte». Los hombros de la señora Lan se relajaron. Sonrió a través de las pequeñas lágrimas, casi sin creerlo. La comida continuó lentamente. La señora Lan preguntó por el jardín, por lo que Tutu había plantado detrás de la casa.
Tutu respondió con frases cortas al principio, luego se alargaron sin darse cuenta. El viejo pescador, intentando demasiado, sugirió reparar una caña floja cerca de la ventana. La señora Lan casi se rió. ¿Lo vas a arreglar ahora?, le preguntó. Él rascó su cabeza avergonzado. Si me quedo mucho tiempo voy a decir algo tonto. Tutu sonrió suavemente, una risa rara que sorprendió a todos. La señora Lan abrió los ojos. Luego sonrió, esta vez una sonrisa real. Es la primera vez que escucho reírte en los últimos días, dijo la señora Lan. Tutu desvió la mirada escondiendo la curva en la esquina de su boca. No lo hagas tan grande. La voz de la señora Lan era cálida. No lo haré. Solo lo guardaré en mi corazón en silencio. La luz de la tarde cambió un poco, a un brillante, a un suave. La casa de caña parecía menos una sala de juicios y más una casa que volvía a ser hogar. Frágil sí, pero verdadera. Al final de la comida, Tutu se levantó y comenzó a recoger los platos. La señora Lan se levantó inmediatamente. «Déjame ayudar». Tutu dudó, luego le pasó un montón de platos. Sus dedos se rozaron ligeramente una chispa. La señora Lan se quedó quieta como si se le permitiera respirar. Tutu no retiró su mano. En el fregadero el agua corría suavemente. La señora Lan lavaba los platos con las manos cuidadosas como si cada plato fuera una promesa. No voy a estropear esto de nuevo. Detrás de ellos, el viejo pescador salió y miró el camino como una costumbre. Luego volvió y miró hacia la casa de caña. 3 vidas, una mesa, una verdad finalmente dicha. Dentro, Tutu miró a la señora Lan y dijo casi tranquilamente: «Mañana si quieres puedes venir otra vez, pero solo si vienes como hoy. Sin acusaciones, sin miedo». Los ojos de la señora Lan estaban llenos. «Puedo hacerlo». Tutu asintió ligeramente con valentía y bajo el cielo azul de la tarde el malentendido no desapareció como por arte de magia. Simplemente aflojó su control, una comida cálida a la vez. Uzi chợt cảm thấy nghi ngờ không nên xuất hiện trong lúc này, nên anh đã nặng nề giữ lại câu hỏi đó. Cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Anh đáp rồi chuyển chủ đề. Còn em, hôm nay anh thấy vui không? Thì cô mỉm cười, gương mặt cô sáng lên, đôi mắt lấp lánh. Vui chứ, bánh ngọt ngào, cũng không bị lắm đâu, chỉ là hơi bận một chút thôi. Không khí xung quanh họ thoáng chốc trở nên thoải mái, nhưng trong lòng Uzi một cảm giác bồn chồn vẫn không thể nào dứt. Dù nhưng anh cảm thấy điều đó đang giấu giếm, liệu Tử Tiêu có đang che giấu một bí mật nào đó liên quan đến không tuần. Câu chuyện của họ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng trong lòng Uzi, câu hỏi ấy vẫn chưa được trả lời. Anh không thể tự hỏi liệu Tiêu có thực sự vô tội trong mọi chuyện này, hay có điều gì đó đang ẩn khuất đằng sau nụ cười của cô. Cảm giác căng thẳng không nói thành lời, như một tấm màn mỏng phủ lên cuộc trò chuyện vui vẻ ấy. Nhưng khán giả không thể nghi ngờ